días a todos nuestros radioescuchas y para quienes están pendientes del Facebook, estamos poniendo esta entrevista en Face Live, así que algunos cuando comiencen a conectarse, por favor déjenos saber si el audio está bien, si se puede escuchar. Así que bueno, muy emocionada por el invitado que tengo hoy, Leonardo Caracol Farfán, que desde Chile se conecta con nosotros y le doy la bienvenida. Leonardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Contento de estar en contacto con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y feliz de estar aquí. Qué bueno, Leonardo. Nosotros también muy felices de tenerte aquí. Y quiero comentarles que a Leonardo yo lo escuché por primera vez hace aproximadamente 2 o 3 meses, Leonardo. Sí. Más o menos, aquí en la Ciudad de México. Lo escuché por primera vez y la realidad es que cautivó mi corazón porque ambos dos navegamos el mismo barco, pero desde timones diferentes. Yo como madre de una persona con el diagnóstico de de autismo, y él como la persona que lo tiene. Así que es por eso que consideré que era muy importante traerlo a nuestro programa y que nos platicara. En principio, Leonardo, cuéntame un poquito de lo que tú estás haciendo en Chile y digo yo en el mundo entero. A ver, en Chile lo que trabajo yo es una fundación que se llama Masperger, en que trabajamos dando apoyo a las familias que tienen hijos, hijas, hermanos, algún pariente que esté dentro del espectro autista, para apoyarle en torno a dirigirlo dentro de la red de apoyo que tenemos, porque a veces es muy difícil encontrar terapeutas que conozcan del tema, profesores que sepan del tema. Y trabajamos también yendo a los colegios a enseñar a los profesores, cuando nuestros niños están incluidos en escuela regular, en cómo trabajar con ellos también, en la adecuación, en la flexibilidad que a veces hay que tener con ellos, explicándoselo desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista formal, técnico, ¿cierto?, por parte de profesionales, y un poco del punto de vista vivencial, que es lo que hago yo. Y en ese contexto, bueno, como dijo aquí nuestro presentador, ¿cierto?, que hay unos libros que se escribieron en ese proceso, que han abierto puertas para poder ir a otros países a hablar de lo mismo. Perfecto. Oye, Leonardo, cuéntame por favor, ¿cuándo tú decidiste que ibas a convertirte en un, pues no sé, en un abogado, en un sembrador de semillas por el Asperger? ¿Cuándo comenzó esta labor de Leonardo? A ver, yo creo que fue casualidad. Fue casualidad porque un día me dijeron que hablara 15 minutos sobre mí, sobre lo que sentía, y hablé 15 minutos y desde entonces no he dejado de hablar. Pero eso ha sido también porque hay gente que me ha apoyado, que ha creído en lo que hago. Mucha gente que ha visto que también que lo que hago sirve y ha querido llevarme a otros lugares. La verdad es que nunca pensé que terminaría haciendo esto. Soy sincero, yo no tenía esa visión en el futuro. Como empezó por 15 minutos, que se han hecho ya 4 años, pero 15 minutos en que también he tenido gente muy fiel, que me ha querido mucho, que me ha apoyado mucho. Eso sí, o sea, solo no podría. Leonardo, se necesitan muchos Leonardos como tú, y para los radioescuchas que no escucharon a tiempo, Leonardo es un abogado del Asperger, digo yo, y es un vocero, y es una persona que no solamente habla del Asperger defendiéndolo, pero nos hace entender el Asperger. Y por eso voy a comenzar por ahí, Leonardo. Cuando alguien llega a pedirte ayuda, cuando una madre de familia llega con su hijo a preguntarte, por ejemplo, Leonardo, no sé cómo tratar a mi hijo, no sé cómo relacionarme con él. ¿Qué hago, Leonardo? No lo entiendo, no puedo comunicarme con él, ¿qué hago?
A ver, yo creo que hay que partir siempre explicándoles que es una persona diferente, que él piensa, que siente, que percibe, que expresa de manera diferente, que habla un lenguaje diferente y que lo que tenemos que hacer nosotros como adultos, como padres, es tratar de conocer su lenguaje, conocer su forma de comunicarse, entender que hay muchas palabras no dichas que está en un gesto, en una estereotipia, en una angustia, en un llanto, que dice mucho, y eso irlo interpretando, pero primero que nada calmar la ansiedad del papá, de la mamá, de querer que ese niño sea normal, o sea, como hablarse a los niños, porque no lo va a hacer, porque es otro y es diferente. Trabajamos mucho en torno a que los papás también aprendan a conocer a su hijo y aprendan a aceptar a su hijo como es y ser felices de ese hijo diferente, porque también muchos de los problemas que tenemos vienen dados por la poca aceptación que tienen los padres frente a su hijo y viven un dolor permanente sufriendo porque su hijo no es como el resto, sin entender que siendo diferente él puede hacer muchas cosas diferentes y que también son válidas dentro de la sociedad. Leonardo, tú me dices que son personas diferentes. Por favor, hay mucha gente que nos está escuchando que quizá no conocen suficiente del Asperger. ¿Qué diferente? ¿A qué diferente te refieres? Para que el resto de la gente lo entienda. O sea, técnicamente, bueno, sabemos que el Asperger es una diferencia, el Asperger está dentro del espectro autista, ¿cierto? Y se refiere a diferencias a nivel neurobiológico en que el cerebro se desarrolla de manera diferente, hay conexiones de manera diferente, y eso hace que muchas de las cosas que son percepción a nivel sensorial entren alteradas de manera diferente, se interpreten de manera diferente, y por eso la respuesta del niño va a ser diferente. Cuando todos se ríen, él no se ríe, cuando todos están quietos, él salta, porque su contextualización en el ambiente es diferente, él siente y percibe diferente y responde por eso de manera diferente. Ahora, vamos a saber que todos somos diferentes, solo que nosotros somos un poquito más diferentes, no, pero en esa diferencia también hay mucho potencial y eso es lo que nosotros trabajamos. Creo que para que la gente entienda, una persona dentro del espectro autista o el Asperger o autismo de alto funcionamiento es una persona que percibe de manera diferente. Al percibir de manera diferente, procesa, piensa de manera diferente, y al pensar y procesar de manera diferente, siente de manera diferente, y al sentir de manera diferente también lo expresa de manera diferente. A veces puede estar muy contento y estar llorando porque no sabe expresar la felicidad, porque son elementos que tiene que ir aprendiendo a través del apoyo terapéutico y el consejo de su familia. Pero hay muchas cosas que en esencia entran, ya la información entra en otro idioma. Es como hablar otro idioma, o no ser de acá, de tu país, por ejemplo, que sea de otro país y llega una cultura diferente, un mundo diferente. Esa es la sensación en esencia. Es un choque cultural, la cultura entre cómo soy yo y cómo son el resto de las personas. Leonardo, voy a leer algo que tú dijiste el día que te conocí y que te escuché hablar, y tú me dices si estoy correcta. Tú dijiste: mientras nosotros luchamos porque ellos sean diferentes, porque las personas con Asperger sean normales, ellos luchan porque los normales dejen de luchar. Los padres de familia, Leonardo, por lo general están luchando porque sus hijos sean normales, porque actúen como los demás, porque vean como los demás, porque sientan como sienten los demás. ¿Cómo poder guiar a estos padres? ¿Cómo poder hacer entender que no luchar por ser normal es una lucha que no es válida en el Asperger? ¿Qué más le podemos decir a los padres, Leonardo, cuando te dicen: es que quiero que mi hijo actúe normal? Mire, yo creo que hay una contradicción vital en esto, en que todo el mundo hace cosas para diferenciarse del resto. Se pone un tatuaje, se pinta el pelo, se coloca un arete, habla distinto, lee un libro distinto porque quiere diferenciarse. Y cuando tenemos un
un niño que es diferente, queremos que no sea diferente, sino queremos que sea como todos. Y entonces caemos en esa contradicción de no comprender el valor de la diferencia. Yo creo que un papá y una mamá tienen que comprender, primeramente, que su hijo es único. No hay nadie como él y no va a haber nunca nadie como él. Y en esa capacidad de ser único hay una diversidad también que es única. Y esa diversidad también puede ser un aporte a una sociedad que necesita complementarse. Un rompecabezas tiene 1000 piezas y todas las piezas son diferentes. Y ninguna pieza sobra y todas las piezas son necesarias para formar la imagen final. Y todas las piezas son diferentes y no hay una pieza más diferente que otra. Alguna con colores diferentes, con imágenes diferentes, con cortes diferentes, pero ninguna pieza sobra. Entonces todos podemos ser parte de esta imagen que es la sociedad que estamos construyendo juntos. Un papá y una mamá lo primero que tiene que hacer es aceptar a su hijo como es, amarlo como es y entender que si tiene ese afecto, ese apoyo, esa comprensión, va a ir avanzando a entender cómo funciona el mundo y adaptarse sin tener que cambiar él. Él va a entender y va a comprender que hay cosas que va a poder hacer, que no va a poder hacer, sin dejar de ser intensamente él. Ok, Leonardo, déjame te pregunto otra cosa. Bueno, de entrada te voy a leer una pregunta que nos está escribiendo una radioescucha y vamos a ver si la puedes responder. Dice, ¿qué tanto transmitió Mónica Asper en telenovela venezolana cuando hizo el papel de Asperger? ¿Conoces esa telenovela, Leonardo? No la conozco, no. No, yo tampoco, Paz. Así que pero sí no lo podemos que decir es que por lo general, siempre las actuaciones que he visto yo respecto al espectro autista, respecto a Asperger, son exageradas, no son siempre adecuadas, porque creo que entienda que hay muchas cosas que se habla de esto desde el punto de vista del observador, sin comprender el interior. Lo que hice yo con el libro un poco fue tratar de revelar ese interior para que mucho de lo que usted interpreta como una conducta disruptiva o que interpreta como una conducta adecuada socialmente tenga una traducción en su mundo para que usted diga, por eso hace esto, por eso lo dice así, por eso acciona así. Creo que muchas veces se exagera sin entender el punto esencial de las personas que dentro del espectro autista, que es la intensidad. Aquí la palabra es intensidad y comunicación. Tenemos problemas de que el mundo es muy intenso y tenemos para poder comunicar ese mundo interior que se siente intensamente. Perfecto. Bueno, Paz, pues ahí está tu respuesta. Leonardo, las personas con Asperger, los adolescentes con los que me toca ver, los padres que me toca trabajar, uno de los grandes problemas que tienen es el problema de adaptación social, de tener amigos. Y hay muchos mitos referente a eso. Hay personas que dicen, es que a los chicos con Asperger les gusta estar solos, no les interesa tener amigos. Es verdad, Leonardo. Es verdad que a las personas con Asperger les gusta, prefieren estar solos y que no les interesa tener amigos, que no les interesa socializar. ¿Es verdad ese mito, Leonardo? A ver, yo creo que el tema de fondo es que cuando tú quieres tener amigos y no sabes cómo, muchas veces fracasas. Y fracasas tantas veces que llega un momento en que simplemente renuncias a seguir intentándolo. Yo no creo que las personas con Asperger quieran estar solas. Solo que a veces han intentado tantas veces de estar con otras personas y han fracasado, que llega un momento en que renuncian a la posibilidad de estar con otros, porque no saben, que no entienden, porque ellos sienten que les han hecho mucho daño. Creo que esa respuesta va más por la experiencia del estar con otros que del hecho de que una persona quiera estar sola. Yo puedo asegurar que no conozco ni una persona con Asperger que no quiera compartir con alguien más, pero lamentablemente muchas veces el problema está en que el resto no puede entender esa forma diferente de comunicarse. Leonardo, ¿qué podemos hacer en una escuela
como maestros, como padres de familia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos enseñar a los muchachos típicos, neurotípicos, para poder relacionarse con una persona que tiene el diagnóstico? ¿Qué herramientas les podemos dar, Leonardo? ¿Qué les podemos decir para que entiendan cómo convivir con el Asperger de las personas? A ver, yo he tenido alguna experiencia hablando con estudiantes y con algunos niños de colegio, y por lo general les trato de hablar de la diferencia, de que todos somos diferentes, de que a veces algunos compañeritos son un poquito más diferentes, se asustan con algunas cosas, son más inquietos, se paran, no son del mito que son violentos, también queda afuera. Pero lo que me interesa a mí es eso, que puedan entender y valorar la diferencia, o sea que puedan comprender que hay niños que son diferentes, como ellos son diferentes, porque todos tienen las orejas diferentes, los ojitos diferentes, las narices diferentes, los gustos diferentes, y por ahí entro yo para que respeten a ese compañero que es un poquito más lento, más callado, a veces que no sabe jugar bien al fútbol, ¿cierto? O que no comparten los mismos intereses que ellos. Yo por ahí parto la intervención hablando de ese valor de la diferencia. Creo que si logramos hacer que los niños comprendan ese valor de la diferencia, vamos a poder realmente empezar a construir una sociedad que sea más inclusiva, que pueda ver la diferencia como un valor. Porque todos los amigos, cuando tienen un compañerito que es Asperger, saben que los puede ayudar en alguna cosa que a ellos les cuesta más y recurren a él. Yo lo he visto y lo sé. Así que creo que por ahí va por el tema, sobre todo en escuela, intervenir en el valor de la diferencia. Y Leonardo, hace un poco tiempo, gracias a un gran amigo y un gran profesional que me ayudó a redireccionar un poquito esto de las diferencias, él me decía, o me dice, Ivonne, aquí lo valioso de ser diferente es que es parte de la diversidad humana. Y la humanidad es diversidad. Entonces, si la humanidad, el planeta mismo es diversidad, ¿cómo no ser diferentes? Somos diferentes. Leonardo, cuando tú hablas con los chicos en las escuelas y les planteas o les dices cómo acercarse a un muchacho con Asperger, ¿cómo yo camino hacia un muchacho que tiene el diagnóstico y comienzo a relacionarme con él? ¿Hay alguna herramienta que nos puedas dar? ¿Alguna cosa que nosotros necesitemos entender muy específicamente del funcionamiento de las personas con Asperger? ¿Cómo acercarnos a ellos? Creo que la principal estrategia es conocer sus intereses para partir comunicándonos en base a sus intereses. Él tiene que comprender que una persona con Asperger va a hablar solamente de las cosas que le importan, porque esas son significativas para él, para ella. Entonces, yo la manera que tengo para acercarme es empezar a hablar de sus intereses. Yo investigo, sé un poquito, le digo, bueno, explícame esto que ves que hablas tú siempre, mira, yo supe esto, y empiezas a hablar de su interés y vas a poder te dar cuenta que él va a comunicar y va a empezar a tener un lenguaje así, una verbalización avasalladora, ¿cierto?, para poder hablar de lo que le apasiona, que es una pasión en realidad. Y entonces ahí tú empiezas a hacer un vínculo, pero siempre parte de sus intereses, porque es su idioma. ¿Sabes lo que pasa? Es que siempre queremos que las personas diferentes hablen como nosotros, pero en realidad lo que tenemos que hacer es hablar su idioma para que podamos primero establecer la comunicación, el vínculo, y después yo pueda de a poco ir cambiando esas conversaciones. Pero si yo no me arriesgo a hablar su idioma, le exijo a él que hable con mi idioma, entonces él no lo va a hacer porque no le interesa hablar otro idioma, porque su interés es exclusivo, las cosas que le importan son pocas. Entonces lo que hay que hacer es trabajar desde ese punto de vista. Yo cuando quiero que un chico me tome en cuenta, le hablo del anime, de sus cosas, para que empecemos a conversar y a tener temas. Si no, no tendríamos ningún tema en común. Y eso es que hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo de buscar el tema en común.
Ahora, Leonardo, ya que encontramos el tema en común con una persona, ya establecimos ese vínculo con él, pero también sabemos que muchas veces tanto las personas con autismo como las personas con Asperger quieren mantenerse en ese tema de conversación y es muy difícil a veces sacarlos de ahí. Y por eso quizá muchas personas tienen a veces dificultad en comunicarse con ellos. ¿Cómo nosotros ya nos acercamos a ellos? Y ahora, ¿cómo voy a lograr yo que él comience a tomar interés en otros temas que no sea solamente el que a él le interesa? ¿Cómo le hago, Leonardo? Ahí empiezan, hay que hacer un proceso lógico de negociación. Hablamos de tu tema, vamos a hacer esto otro, me acompaña. Yo creo que ahí hay que negociar. Y negociar, yo creo que muchas veces uno logra comprender que no puede ser siempre su tema y hay que hacer otras cosas. Lo hablo con los profesores. Parta de su interés y después de su interés llévelo a lo que el contenido que usted le quiere entregar. Y a su vez también a los papás que pueden negociar tiempos de intereses, tiempos de conversar otras cosas o de hacer otras cosas. Eso siempre es negociable. Yo creo que para ser papá o profesor o amigo de una persona con Asperger hay que saber de negociación en torno a los intereses y a los gustos de esa persona para poder llegar a que haga otras cosas, porque las puede hacer. A veces hacer cosas diferentes es un proceso para el que no está preparado y para el que nunca se siente preparado, porque hacer algo nuevo, romper la rutina, es prácticamente dar un examen sin haber estudiado nada para ese examen. Entonces la angustia que le causa es mucha, pero negociar es la clave. Leonardo, y me estás diciendo negociar es la clave y lo más interesante es que esa es la manera en la que todas las relaciones humanas funcionan. No importa si estamos hablando de personas neurotípicas o de personas con un diagnóstico como el Asperger. Así funciona todo, la negociación y el respeto por lo que al otro le interesa. Ahora, Leonardo, muchos padres... A ver, sí, dime. No, lo que pasa es que ese es el tema que tú me dices que es normal, y eso es lo que pasa, que cuando se patologiza una persona, dice que tiene algo, entonces se pierde esa visión de la normalidad y por eso se pierde la visión de poder decir, bueno, negociemos. No, que tiene Asperger, él puede negociar, puede hacer muchas cosas de las que las personas creen que no se pueden hacer. Yo conozco a Asperger que son atletas, que son futbolistas, que son matemáticos, pintores, músicos. Entonces no me digan que un Asperger no puede hacer esto, no puede hacer esto otro. Sobre todo en la parte física, yo conozco una chica en Paraguay, es atleta de alto rendimiento, y un día sé que se ha ganado una medalla y todo el mundo la va a mostrar como la niña Asperger que se ganó una medalla en la Olimpiada, porque es una atleta pero genial, y todos tenemos el mito, los Asperger son torpes físicamente, o no son capaces de realizar física. Perfecto. Leonardo, aquí tenemos la pregunta de una mamá que tiene un chico con Asperger y ella vive en México, en Monterrey, si mal no recuerdo. Ella dice, pero ¿cómo negocio? Dame un ejemplo, por favor, dame un ejemplo de qué palabras utilizar para negociar con mi hijo. A ver, yo creo que, esto parte primero de la autoridad. El que yo siempre le digo al papá, aquí el papá es el papá, tiene que ser el papá, la mamá, ellos son los que gobiernan la casa. No podemos vivir bajo la dictadura del niño o del joven con Asperger. No hacer que toda la casa no haga cosas que a él le molestan, no que a él no le gusta. No, aquí hay disciplina, hay orden. Y en ese marco, la forma de negociar es que él va a tener lo que quiera, lo que le gusta, en la medida que cumpla con las obligaciones que yo le doy. Los primeros días, las primeras semanas pueden ser horribles en relación, pero va a tener que ceder. Eso hay que trabajarlo, eso se trabaja también a través de la disciplina, o sea, esto es orden. A veces lo hemos sobre protegido, o sea, extra protegido, porque sobreproteger no es malo, porque uno sobreprotege a todos los hijos, pero extra protegidos o extra mimados, ¿cierto?, en que le hacemos todo para evitar el berrinche, y entonces ese niño es el que manda en la casa, y ahí ya es muy difícil negociar.
Pero hay que volver a los papeles normales. El papá es el papá, la mamá es la mamá, ellos deciden. La disciplina es, o sea, negociar es en disciplina. Hijo, tú vas a tener tu tablet 2 horas, 1 hora y media, y haces tu cama, te lavas los dientes y haces esto. Y ahí uno empieza a trabajar. O sea, él tiene lo que le gusta en la medida que yo veo que él hace lo que yo también le pido que haga. Porque lo puede hacer. Ahora, Leonardo, ¿ese mismo tipo de negociación lo haces cuando quieres que cambien de tema? Porque ciertamente hay veces que estos chicos es muy complicado que nos cambien el tema. Entonces, ¿cómo hacer esa negociación? O sea, yo creo que esta mamá quiere oír cómo tú te sientas con un chico con Asperger y le dices, por favor, para de hablar de platillos voladores, ya me hablaste todo el día, no puedo más. ¿Cómo ayudamos en ese momento? Sé que me dijiste negociar. Sí, había otros temas. O sea, es que hay que anticipar las conversaciones. Mira, quiero que me hables media hora de platillos voladores y la otra media hora yo te voy a hablar de otro tema. Y después volvemos a tomar el tema de los platillos voladores y nos tomamos los tiempos de conversaciones. Pero eso se anticipa. O sea, yo antes de empezar a hablar con él, le voy a decir, mira, cada vez que conversemos, tú vas a tener 30 minutos para hablarme de tu tema y yo voy a tener 30 minutos para hablar del mío. Yo te voy a escuchar y tú me vas a escuchar. Y vamos a conversar de lo que opinamos. Y entonces tú ordenas eso. El tema es que él no tiene ese orden social de que se conversa de otras cosas, de hablar de otros temas. Puedes hablar del fútbol, tú puedes hablar de cosas que a lo mejor no le interesan, pero le vas girando temas y aunque no lo creas, tiene opinión respecto a esas cosas. Solo que no creen que la gente no le interesa hablar de esos temas. Pero eso es anticipar las conversaciones. En ese tema anticipar, siempre anticipar. Exacto. Bueno, Caterina, magnífico. Espero que le quedó ya muy resuelta su pregunta. Y antes de irme a la siguiente pregunta, Leonardo, te tengo que mandar saludos de 2 personas. De Liliana Miranda Yepes de Guadalajara, que te manda a saludar. Y también de Celtic Pilotepec, que te manda saludos porque nos están escuchando. Así que ya pasé mis mensajes. Y vamos a hacerte otra pregunta, Leonardo. Los padres, en este afán de cumplir todo lo que quiere un chico con Asperger, les llegan a tener miedo. Realmente tienen miedo de establecer límites con ellos. Y tienen miedo a sus explosiones, y tienen miedo a los grandes berrinches y a las grandes crisis. ¿Por dónde empezamos cuando ya tenemos un chico que está teniendo estas crisis de comportamiento y que a papá y a mamá se les ha salido de control? Sí, yo creo que ahí ahí necesitamos siempre, en todo caso, el apoyo terapéutico, ¿cierto? O sea, apoyo de un equipo, psicólogo, gente que nos apoye en muchas cosas, porque hay que entender que a veces el descontrol también puede venir desde un punto de vista sensorial, desde un punto de vista de mucha angustia, mucha ansiedad y de control emocional, de no poder manejar las emociones. Pero cuando aquí hay que pedir ayuda, o sea, los papás solos no pueden, eso también hay que tenerlo claro. O sea, aquí se trabaja en equipo, hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda. Hay asociaciones siempre que están apoyando en distintas ciudades, en distintas regiones, y tú con ese apoyo tú también vas buscando la forma de poder darle sentido a este proceso que tiene tu hijo, porque solo no puede, o sea, no está toda la información en internet. Una sola persona no solo es una sola visión, hay que pedir más opiniones, más visiones, ojalá que sean equipos terapéuticos. Pero sí, lo que me importa en ese aspecto es decir que no siempre solo la medicación es el camino. O sea, la medicación es necesaria cuando está bien dirigida por un equipo especialista, por gente que te dice, mire, vamos a darle esta dosis para relajarlo, para que esté más tranquilo, y de a poco con el apoyo terapéutico la idea es irla bajando. Entonces, una persona tú vas y te da una medicación en forma inmediata sin saber más del caso, en realidad entonces no es una medicación que tiene sentido, porque yo sé que los papás piensan siempre en el berrinche, bueno, medicar, y medicar es solamente, para mí está bien cuando está inmerso en un proceso terapéutico.
no soy un anti-medicación, creo que hay casos que sí se requiere, momentos en que sí se requiere, pero eso hay que trabajarlo. O sea, si no está bien implementada, creo que es un error. Creo que yo he visto casos de médicos que pues, entran y ya tú entraste y ya te pasaban la medicación, y si por lo general es por el periodo de clase y de lunes a viernes, entonces esa medicación no tiene un sentido, solo inhibe. La terapia, por lo general, lo que en vez de inhibir, la herramienta es para redirigir a una conducta inapropiada, es lo que yo busco. Por lo general digo a papás que la medicación es como el último paso, el último camino, antes de haber probado todas las cosas que son más de apoyo terapéutico, de herramienta. El berrinche es lo complicado, pero el berrinche pasa y se controla. Son momentos, son instantes, son difíciles, sí, porque a veces son públicos, pero no hay que ceder a eso. Yo creo que también es importante eso. O sea, en la medida que el niño va creciendo y va siendo más consciente de cómo reaccionan los demás ante su berrinche, él también va dándose cuenta que no está resultando, porque también el tema de manipulación, son niños, porque todos queremos hacer lo que nos gusta. A nadie le gusta que le ordenen hacer lo que no le gusta. Entonces hay que entender que son personas también, o sea, son como todos los niños, quieren hacer lo que ellos quieren ganar siempre, no quieren sentirse frustrados, ¿cierto? Entonces hay berrinche cuando pasan todas esas cosas, y es normal. Leonardo, tocaste un tema crítico que es el tema del medicamento. Y cada vez encontramos más y más chicos medicados por problemas de comportamiento y te dicen que toman el medicamento para que se porten mejor, para que tengan menos ansiedad. Y me parece que tú estás sugiriendo que primero se trata terapéuticamente al muchacho antes de darle medicamento. ¿Es correcto eso, Leonardo? Sí, a ver, el medicamento, yo digo... Dime. Sí, mira, el medicamento está bien cuando está inserto dentro de un proceso terapéutico, en que está dirigido e inmerso dentro de otros apoyos que den herramientas. Muchas veces la primera opción siempre es el medicamento, y eso creo que es un error. Creo que la primera opción tiene que ser siempre el apoyo terapéutico, el ver por qué lo hace, cuándo lo hace, y cómo redirigimos una conducta que no queremos, cómo le enseñamos. Porque el medicamento solo inhibe una conducta, en cambio la terapia educa las conductas, yo las interpreto también y las redirige, porque no solo es un cambio conductual, es un cambio interno de comprensión. Mira, siempre la gente dice que el tema del espectro autista o el Asperger es un tema conductual. Yo digo que es un problema de comunicación, que causa conductas que a veces son inadecuadas. Si yo le explico bien, él va a entender que la conducta que está teniendo no es la adecuada y va a cambiar su conducta. Hay casos específicos en que es necesario medicar para empezar la terapia porque hay una desregulación muy alta. Hay que trabajarla porque a veces llegan muy mal los procesos terapéuticos porque ya han pasado por medicación y la medicación causa un efecto. Pero en mi perspectiva y la fundación es que la medicación solo cuando ya la terapia lo dices al terapeuta, sabes que necesitamos que se medique para poder trabajar con él. No sé, ahí tiene sentido, y ahí tiene sentido cuando vamos bajando dosis también, porque no puede ser el eterno cliente de la farmacia, ¿cierto? Claro. Además que nunca sabes cuándo es que vas a detener ese medicamento. Y Leonardo, acabas de decir algo que es relevante. ¿Sabes qué pasa? A veces le dan 2, 3 pastillas diferentes que no sabes cuál le sirve y cuál no le sirve, que entre 2, 3 medicamentos diarios. Yo creo que ahí hay un error. Creo que a veces el papá tiene que tener mucho ojo, como, mire, ¿sabe qué? Ahí la pastilla, mi hijo anda somnoliento, anda incómodo, entonces hay que conversarlo. Usted también puede decirle al médico, ¿sabe qué? No está funcionando como yo creo que debería funcionar. Tener ese empoderamiento de también decir, no, ¿sabe qué? Yo creo que busquemos con otra cosa, porque es importante la opinión del que está todo el día con ellos. Exactamente. Y Leonardo, yo te voy a decir algo que también es una realidad. Muchas veces los padres ceden al medicamento por presión en la escuela.
porque no hay la tolerancia, no hay las herramientas, no hay el entendimiento en la escuela de cómo tratar con estos chicos. Y por presión de la escuela muchos padres terminan medicando a los hijos. ¿Qué les recomiendas a estos padres de familia, Leonardo, cuando tienes a la escuela que prácticamente te dice o lo medicas o te vas de aquí y te llevas a tu hijo? Esa parte es muy compleja en la escuela. Yo creo que la escuela que hace eso no es la mejor escuela y es mejor llevárselo, o sea, de partida. O sea, si me dices eso, esa escuela no quiere educar a tu hijo, quiere mantener a tu hijo dentro sin que moleste y entonces no hay proceso educativo, no hay plan educativo, no hay ninguna idea educativa en torno a trabajar con tu hijo. Creo que hay un por mucho tiempo se ha visto acá también ese tema de la medicación. Te preguntas si se toma la pastilla antes de la clase. Yo conozco casos de niños que le han dado placebo para que no mientan en el colegio que si se toman la pastilla y ha funcionado todo el año bien. Creo que lamentablemente cuando me encuentro con un colegio que pide que se tome la pastilla para entrar a clase, yo creo que o sea, en definitiva el tema no es el niño, el tema del colegio que está mal. O sea, poco se puede hacer ahí. Yo no puedo contaminar darle algo a mi hijo que le pueda hacer mal o que pueda afectar su felicidad para que el colegio esté contento. O sea, yo creo que ahí uno tiene que saber ponderar las cosas y creo que si bien es difícil no ceder ante esa presión, porque uno necesita que soy polarizado, creo que la salud de mi hijo es más importante que cualquier escuela. Claro, y para quienes nos están escuchando, sí, ciertamente estamos hablando del Asperger, pero es que todo esto está tan relacionado con todos los muchachos. Cualquier muchacho con problemas de conducta en donde a los papás ya se les salió de las manos, en donde perdieron el total control de los niños, todo esto que nos está diciendo Leonardo es válido para todo mundo. Y Leonardo, por aquí tengo a una mamá, Ofelia, preguntándonos, cuando comienza la angustia con los chicos o la ansiedad, ¿cómo debemos reaccionar para inhibir su conducta? ¿Qué le podemos decir a Ofelia? Ya, a ver, el proceso de la crisis, cuando tú ves que va a ocurrir, ya no hay nada que hacer, o sea, no hay mucho que hacer. Hay que tratar de que pueda pararse, salir, hacer lo que lo regule, saltar, si quiere saltar, si quiere moverse, si quiere caminar. Cuando ya viene la crisis ya no nos anticipamos y viene y sabes qué va a pasar, entonces hay que tratar de que sea lo menos disruptiva posible, que nadie juzgue, que nadie moleste. Y ya. Siempre es bueno conversar estas cosas, siempre decirle, mira, cuando te venga esto, puedes hacer esto o esto otro, tú me dices, y hay palabras claves que pueden trabajar, es decir, viene mamá y la mamá sabe y ya hijo, vaya a correr, vaya a saltar, haga algo, y eso hay que trabajarlo, eso se conversa, el niño es consciente, y eso creo que sepan, el niño es consciente cuando viene la desregulación, viene, en la medida que van creciendo, cuando son chiquitos no, pero en la medida que van creciendo sí saben cuándo se van a regular, y lo sienten. Entonces lo que hay que hacer es tener esas palabras clave y también anticiparlo para decir, mire, cuando venga algo, mi hijo se va a parar de la sala, a decir permiso y va a salir de la sala, y va a salir a caminar al patio, y después va a volver al salón. Eso también se puede conversar en el colegio, por ejemplo, pero cuando viene la crisis lo que hay que hacer es esperar, acoger, entender, querer, amar, y después se conversará qué pasó, pero en el momento no le pregunte qué le pasa, porque él no va a ser capaz de decirle qué le pasa. No lo interroga en ese momento, porque se arriesga también a una respuesta que va a ser inadecuada, porque lo está poniendo más presión. En ese momento lo que hay que hacer es disminuir al máximo la presión, el estrés. Ya, disminuirlo al máximo, permitir que se desahogue, que salga de la manera que lo saca él. Ojalá que puedan hacer cosas redirigidas, sé que hay autolesión, para que pueda hacer algo menos disruptivo en torno a hacerse daño a él, y caminar, saltar, en la tablet, lo que sea. Y ahí tú lo regulas, se regula, y después de un rato se puede conversar y él te va a decir, me pasó esto. Y ahí tú tienes que dar soluciones, pero siempre conversar esas cosas antes. Siempre aquí la palabra clave es anticiparse. Cuando tú ves que pasa algo y lo entiendes, explicarle, mira, cuando te pase esto, podemos hacer esto otro,
puedes hacer esto, me dices esta palabra y yo voy a entender para evitar molestar, ¿me entiendes? Son personas, entienden y saben cuando pasan las cosas. Fíjate que aquí tengo una frase anotada también tuya de tu conferencia, porque tomé mis notas, Leonardo, y saqué mis notas para poder hacer esta entrevista. Y tú dijiste algo, déjame ver, nos sorprendemos porque esperamos poco de nuestros hijos. Y ahorita tú me estás diciendo algo muy importante. Los padres de familia piensan muchas veces que los hijos no entienden, que estos niños no nos van a entender, que no importa lo que les digamos, no nos entienden. Y no importa si es Asperger o no importa si es autismo, porque el caso de mi hijo es autismo. Y el problema, creo, Leonardo, también de los padres de familia es que esperan muy poco de sus hijos. Y no piensan que los hijos sí los pueden entender. Pese a esa dificultad de comunicación que puede haber, los chicos están entendiendo lo que les dices. Es así, Leonardo. Yo creo que eso es básico, o sea, él entiende todo lo que dicen, incluso cuando tenemos autismo que no son verbales, ellos escuchan, ellos entienden, ellos están presentes, son personas, no son invisibles. Y lo otro importante es entender que cuando yo le coloco techo a una persona, mi techo no es de él. Y claro, lo que decía en la conferencia es eso, que a veces uno se asombra de las cosas que logran, y entonces cuando yo me asombro, en realidad es porque yo no esperaba que lo hiciera, o sea, era mi visión. Una vez una mamá me decía, yo puse el ejemplo de una mamá que tiene un hijo con autismo, y me dice, yo no me imagino a mi hijo en una escuela regular. Le dije que bueno que todos estos cambios no dependen de tu imaginación, porque si metieras tu imaginación entonces tu hijo no tendría posibilidad de estar en una escuela regular. Eso pasa, que en realidad las personas sobrepasamos la imaginación de un padre o de una madre porque en realidad no dependemos de ella. Por eso hay asombro. Yo creo que siempre hay que esperarlo todo, siempre hay que trabajar para que la persona sea la mayor expresión de sí misma. Nunca dude de que lo que está diciendo lo escucha, lo entiende, a veces se demora días, 2 días, 3 semanas, un mes, pero lo va a entender, porque son procesos cognitivos, procesos sensoriales diferentes. Pero yo siempre lo que hago es esperar de juzgar en positivo, de juzgar que sí lo va a entender, sí lo va a saber, sí lo va a lograr. No sé si me entiendes. Claro. Esa idea. Claro, y muy importante. Y yo, Leonardo, como mamá, te puedo decir que la manera en la que logré regular todas esas conductas fue no enganchándome en la emoción de mi hijo. Porque cuando tú te enganchas en ese berrinche que él tiene, cuando tú te enganchas con la ansiedad, con el enojo, con la rabia que ese niño está sintiendo, ahí perdiste. Como madre de familia, perdiste la oportunidad de ayudarlo. Entonces, tú no lo estás diciendo como una persona con el diagnóstico de Asperger, y yo te lo estoy diciendo desde la barrera de una madre de familia, que me di cuenta, yo no me puedo enganchar emocionalmente en el momento de la crisis. No puedo. Tengo que observarlo como si fuera una película, casi. Y Leonardo, hay otra cosa. Yo creo que involucrarse emocionalmente va a hacer que el niño incluso sienta más culpa porque te hizo sufrir a ti. Exacto. Exactamente. Pero hay otra cosa muy importante, Leonardo. Los padres a veces entramos en crisis porque queremos que los niños tengan algún comportamiento normal. Por ejemplo, llegar a saludar a todo mundo en una reunión o en una fiesta. Y cuando el niño no quiere, entonces la mamá o el papá entran en la angustia porque ¿qué van a decir los demás? Que yo no estoy educando bien a mi hijo, que mi hijo no se comporta bien. ¿Qué nos dices de este tipo de exigencias que ya me parecen ahorita un poco descabelladas de los padres de familia? Cuando yo quiero que haga esto socialmente porque es lo normal. Claro, yo creo que ahí hay un tema de flexibilizar la forma en que él puede sociabilizar con las personas que nosotros queremos que sociabilice.
Creo que ahí obligarlo a hacer algo que no quiere hacer es algo injusto, pero se puede negociar. Me dicen un ejemplo de negociación. Hijo, cuando llegue gente a la y sea muy difícil saludarlos uno por uno, espere que lleguen todos, usted se para, dice hola, mi nombre es Leonardo, buenas tardes a todos, un gusto conocerlos. Y se acabó, saludo a todos, no fue grosero, no saludó uno por uno, pero se negoció el saludar a todos. Y le quita el estrés de darle un beso o un abrazo o la mano a alguien que no conoce. Eso es negociar, eso es poder anticiparse. Él sabe que puede decir hola, buenas tardes, y después se puede ir a su cuarto tranquilo. Eso es una forma de trabajarlo, pero él tiene que entender que obligarlo a hacer cosas que él no está preparado, es lo que decía yo, es como dar un examen sin haber estudiado, y eso le causa angustia. Porque, por ejemplo, si tú, gente que vive de otro país, gente que vive en otra ciudad, tú vas a visitar a tu hermana, y no ha ido en 10 años, y tiene un hijo de 8 años con esto y no te ha visto nunca. Puede ser su tía de nombre, pero para él eres una extraña, eres una desconocida, eres una persona que él no quiere saludar. Tienes un olor diferente, una voz que no conoce, una mirada diferente, una sonrisa que no sabe interpretar. Entonces eres un ser extraño, aunque seas la tía. Entonces, ese proceso se puede hacer, y ojo, que también es un tema muy importante. Las personas que van a mi casa tienen que saber que eso es diferente, y lo tienen que aceptar como es, porque es mi casa. También no podemos ser ante esa normalidad absoluta. O sea, mi hijo tiene derecho a ser como es. Si a los demás no le gusta, bueno, yo lo amo como es. Y también creo que eso también hay que trabajarlo con la sociedad. Mira, voy a decir una sola cosa que también es importante, disculpa. El problema que tenemos las personas dentro del espectro autista, por lo general, no vienen dadas por la condición, vienen dadas por una sociedad que no comprende el espectro autista. Vienen por unos colegios que no entienden a los niños con Asperger, vienen por familias que no entienden lo que es la Asperger. Entonces, el 70% de las dificultades que tenemos son las que colocan los demás. No son de nuestra condición. Claro, y es dejar, ¿sabes qué, Leonardo? Para nosotros como padres de familia y como personas, entre comillas, neurotípicas, es dejar de ceder a la presión social, dejar de ceder a las expectativas sociales de personas que no entienden el diagnóstico, no saben nada sobre el Asperger, y nosotros queremos empujar y obligar a los chicos a que se comporten como todos los demás lo esperan, a costa de su malestar, a costa de cualquier problema sensorial que tenga, a costa de ir en contra de lo que el chico sabe y quiere hacer. Hay algo que tú dijiste en tu conferencia: si yo no hago algo que no quiero hacer, entonces ya no me quieres más. Ese es el clásico de los clásicos de muchos padres de familia. Si tú no haces lo que yo quiero como yo quiero, entonces me voy a enojar. Entonces voy a estar triste. ¿Qué nos dices de esto, Leonardo? Yo creo que como esto para mí es un tema de comunicación y lenguaje, creo que es importante que los padres tengan mucho cuidado en cómo le dicen las cosas. Si usted me está escuchando ahora, es papá y mamá, quiere un consejo y lo quiere anotar, no le diga, no use la palabra nunca, no use la palabra siempre. No las use porque usted no va a estar siempre y las cosas no van a pasar nunca, siempre pueden pasar. Entonces usted le crea, mire, le voy a hacer un solo ejemplo. Acá en Chile, bueno, hay un conocido que habla del lenguaje y dice que Echeverría se llama, ¿cierto? Y dice que el lenguaje crea realidades. Yo le quiero decir que en el espectro autista, cuando yo tengo Asperger, tu lenguaje mamá, tu lenguaje papá, crea mi única realidad. Tu palabra es lo único concreto que yo tengo en este mundo. Si tus palabras son difusas, si tus palabras son hirientes, si tus palabras son duras, mi realidad va a ser hiriente, mi realidad va a ser dura, mi realidad va a ser confusa. Si usted explica bien con las palabras adecuadas, sin estas formas metafóricas ni irónicas, entonces voy a poder comprender su palabra es mi realidad. En
tenga cuidado en cómo me dice las cosas para que yo pueda entenderlas por el sentido que usted me lo está diciendo, porque si usted me dice, como dice estoy bueno, que si yo no hago lo que usted quiere, no me va a querer más, yo pienso que usted no me va a querer nunca, nunca, nunca más. Exactamente, exactamente. Y Leonardo, es que todo lo que me dices, mira, yo fui maestra por 16 años, desde preescolar hasta, no sé cómo le llaman ustedes, bachillerato, preparatoria, y definitivamente que es que todo lo que le ayuda a una persona con Asperger, a una persona con autismo, es lo mismo que se trabaja con los chicos neurotípicos, es lo mismo. Y el lenguaje que tú utilizas para comunicarte con ellos es lo que va a determinar el resultado que tú vas a tener. Ahora, Leonardo, cuando tú me dices hablarles con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, dame por favor un ejemplo de cómo una mamá, de cómo un papá puede expresar sus emociones de enojo, de frustración en un momento que es necesario explicárselo al chico. ¿Qué palabras? ¿Qué le decimos? ¿Qué tanto decimos? A ver, yo creo que es simple. Este ejemplo es súper simple. Hijo, cuando tú haces esto, a mí me causa tristeza, a mí me causa enojo. Y sentir enojo es que yo siento que tú no me estás haciendo caso, y siento que me dan ganas de irme, y yo quiero estar acá, y quiero compartir. Y empiezas a hacer un ejemplo muy simple. ¿Por qué? Que cuando tú dices, eso me causa enojo, esto me causa tristeza, me dan ganas de llorar, entonces él va a entender y va a ir comprendiendo que sus acciones tienen efecto en los demás, y va a ir comprendiendo que los demás sienten de forma diferente a la que siente él, e interpretan de manera diferente. Lo que hay que tener presente siempre es que uno tiene que ser muy verbal, explicar todo. Ahí siempre está el ejemplo de los niños con autismo, hay que enseñarles a jugar. A los niños con autismo, con espectro autista, con Asperger, hay que explicarles todo, porque todo lo interpretan a su modo, y a su modo no siempre es el modo de los demás, porque ellos son diferentes, sentimos diferentes, en intensidad es diferente. Por eso es que, si me dicen qué palabra usar, use las palabras por su significado. No diga que se vaya volando, no diga que se ponga las pilas, no diga que le va a echar un ojo, no sé qué expresión hay por allá, que mete la pata, ¿cierto? Me quita el ojo y te lo echo. Sí, que causan confusión, causan angustia. Si usted le dice al niño, mírame la cara que tengo por cualquier cosa, él no va a interpretar su cara, dígale, estoy molesta por lo que acabas de hacer. Y él va a entender lo que es estar molesta por lo que acabas de hacer. Y listo, y se acabó, no hay nada más que decir. Es simplemente poder entregar ese mensaje verbalmente. Lo que no esperes que entienda tu cara y que diga, mira, tengo que esperar que mire mi cara para que vea que estoy enojada. Porque él va a ver tu cara y no va a ver nada. Y él no es capaz de interpretar ese mundo emocional cuando son pequeños. Cuando crece uno, ya va entendiendo lo que le enseñan a uno. Pero claro, cuando son chiquitos no hay nada que hacer. Claro, Leonardo, y eso de lo que nos estás hablando se llama inteligencia emocional y aplica para todos. Así que para todos los radioescuchas, porque ya estamos cerquita, estamos a punto de cerrar el programa, para todos los que nos están escuchando, toda esta entrevista les sirve. Si ustedes tienen un chico con Asperger o si tienen chicos que no tengan Asperger, todo lo que nos dice Leonardo, todo lo que se habló en esta entrevista es para cualquier pequeño, para cualquier hijo. Y creo que aquí la base es el amor, Leonardo, porque tú tienes un hijo, Leonardo, ¿es correcto? Sí, tengo un hijo, se llama Vicente. Okay, ¿y cómo vive el Asperger de su papá, su pequeño? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo funciona eso? A mí me costó mucho, pero en la charla siempre lo digo, yo conocí el amor a través de mi hijo, entendí lo que era el amor, porque una persona que no me conocía,
que no tenía ninguna obligación sobre mí por solo decirme papá me amaba y me amaba mucho. Entonces entendí lo que era el amor sin razón, solo amor por dar. Y con él aprendí muchas cosas. Yo creo que en mi maestro en muchas áreas de las emociones me tocó al momento de ser papá soltero por 2 años y medio, casi 3 años, y logramos una complicidad de juntos, disfrutar juntos, y lo amo mucho, lo amo mucho, y para mí ha sido una experiencia de vida fenomenal. O sea, si yo hago esto y hago toda esta actividad de visito, es porque también entiendo lo que sienten los papás y empatizo con ellos, y logro en alguna medida ponerme en su lugar y entender que es difícil cuando eres papá, porque vienen muchas preguntas. Imagínate cuando te dicen que tu hijo es diferente, tiene una palabra extraña que se llama Asperger, nadie sabe lo que es. Entonces, yo por eso lo hago también, porque soy papá. Pues Leonardo, te vamos a tener que entrevistar de nuevo porque el tiempo ya se nos acabó y nosotros tenemos que continuar con este tema que es muy amplio, nos has aportado muchísimo y yo honestamente te digo, el día que te escuché hablar por primera vez se me erizó la piel porque yo te oía como mamá y tú eras la voz de mi hijo en ese momento, me aportaste mucho, le aportas mucho a la humanidad. Y doy gracias que andas por ahí rondando por el mundo hablando de este tema. Te agradezco mucho que estés con nosotros, Leonardo. Gracias por la entrevista. Y bueno, pues si me lo permites, más adelante te voy a dar lata otra vez hasta que logremos una segunda entrevista. ¿Te parece? No hay problema. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, pues muchas gracias. Leonardo Caracol Farfán, que en la próxima entrevista nos dirá de dónde sale el caracol, porque ahorita ya no tenemos tiempo, pero yo sí sé de dónde sale el caracol. Me encantó la historia, pero a Leonardo Farfán, pues no sé, Leonardo, ¿te podrán buscar en Facebook? Gracias por todo, muchas gracias. De nada, Leonardo, te mando un abrazo y que tengas un hermoso día. Y gracias a todos nuestros radioescuchas por escucharnos. Gracias, Leonardo, gracias. Hasta luego, nos despedimos en un programa, del programa Un Reencuentro con los Niños.